Vamos a ir a la palabra del Señor en esta tarde y les invito al libro de Salmos, el capítulo 51, versículo 1. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Y nuestro tema para esta tarde se titula Un modelo de arrepentimiento. Y debo iniciar este tema simplemente mencionando que el arrepentimiento es esencial. Sin él es imposible hallar salvación, es imposible alcanzar comunión con Dios. Y cuando pensamos en la oración de arrepentimiento acerca de qué es, qué la compone, este salmo precisamente responde estas preguntas. Pero cuando lees al inicio del Salmo 51, se nos narra que es un salmo de David después de que vino a él el profeta Natán para confrontarlo con un pecado no confesado. Y el contexto está en 2 de Samuel, donde se nos cuenta que David, siendo rey de Israel, debía haber estado en el campo de batalla donde el ejército estaba luchando por el reino. Pero él se quedó en el palacio y mientras estaba allí, desde el balcón, vio a una mujer hermosa y la codició en su corazón, así que finalmente ella la tomó para sí. Y trajo consecuencias esta unión. Ella mandó a decir al rey que iba a concebir, así que David trató de tapar su pecado. Urdió un plan basado en sus propias ideas acerca de cómo él podía solucionar este asunto. Así que en primer lugar, él mandó a llamar al esposo de esta mujer, un hombre llamado Urías, fiel al rey, valeroso, un soldado leal. Así que el rey lo llama y le dice, mira, por favor, ve a estar con tu mujer, disfruta de ella y luego regresas al campo de batalla. Algo que él rechazó de plano. No era posible que él estuviera allí mientras los soldados a su cargo estaban luchando por él, estaban luchando por el reino. Al ver que su plan fallaba, David ahora lo emborracha y una vez más lo manda a casa para que pueda estar con su mujer y de esa manera él tapar el pecado que había cometido. Pero este hombre no aceptó. Así que finalmente David quiere solucionar este asunto de plano y junto con Urías manda una carta que es entregado al superior de Urías, donde básicamente él lleva su sentencia de muerte, porque decía que Urías debía ser puesto en la primera línea de la batalla, donde con toda probabilidad él iba a morir. Así que este plan funcionó. Urías murió como David esperaba. Así que esto trajo cierta tranquilidad de conciencia. Lo había echado al olvido, porque algo que el pecado hace, algo que el pecado provoca, es un acostumbramiento a estas cosas, donde las cosas ya no se empiezan a ver realmente como deberían verse, y esto significa que no vemos la necesidad de un arrepentimiento. Y muchas veces la gente se conforma con vidas religiosas, con vidas moralmente correctas, vidas que no le hagan mal a nadie, y finalmente todo aquello es una piedra de tope para lo que es realmente un verdadero arrepentimiento. Y estas cosas le ocurrieron a David. Él actuaba como si nada. Su plan había sido un éxito, hasta que un día llegó el profeta Natán a hablar con él, con un mensaje de parte de Dios. Y él le cuenta una historia acerca de dos hombres, un hombre muy rico y otro hombre pobre. El primero tenía muchos animales, el segundo tan solo tenía uno. Y vino una visita donde el hombre rico, y él quiso hacer un banquete, quiso celebrar la llegada de esta persona. Y él, en vez de tomar de sus numerosos animales, él fue y tomó el único animal de su vecino para poder matarlo y ofrecer un banquete a quien le estaba acompañando. No terminaba la historia, Natán, cuando David se encolerizó, se enojó por
lo que había hecho este hombre rico en esta historia que el profeta le dijo. Y él hizo un juicio: muera el que hizo tal cosa. Pero antes de que terminara, antes de que él pudiera continuar con su ira, con su enojo, el profeta le interrumpe y le dice: David, tú eres aquel hombre. Qué duras palabras, porque en ese momento fue cuando David recordó lo que había pasado tiempo atrás. Y este salmo entonces es esa oración de arrepentimiento, esa oración donde reconoce todo lo que había pasado y vemos un reflejo de un alma dolida, de un alma angustiada por el pecado no confesado. Y nos describe entonces de una manera realmente hermosa un modelo para el arrepentimiento. ¿Qué decir? ¿Qué hacer? ¿Cómo hacerlo? ¿Cuál debe ser la actitud del corazón? ¿Cuáles son las cosas que debo pronunciar? Todo aquello está expresado en este Salmo número 51. Y qué importante es entonces considerarlo con seriedad, porque ya comencé diciendo este mensaje, es esencial, porque nadie puede hallar comunión con Dios, nadie puede hallar vida eterna, perdón de pecados, reconciliación, si no hay un arrepentimiento verdadero, genuino, sincero, delante de Dios. Así que vamos a ver algunas características, tengo varios puntos, así que vamos a ir avanzando para que podamos comprobar lo que es una oración de arrepentimiento y a la luz de esto podamos nosotros también pensar en nuestra propia vida, pensar en nuestra propia realidad y aún pensar en nuestra propia experiencia. Y en primer lugar, cuando hablamos de la oración de arrepentimiento, es una oración dirigida a Dios. Muchas personas descansan en acudir a otras personas buscando perdón. Confiesan su pecado a algunos amigos, o tal vez a algún sacerdote, o a algún pastor, o a alguna institución, sin darse cuenta que aquello le está simplemente llevando a tranquilizar su conciencia por medio de ciertas peticiones tal vez que el sacerdote le dará, a tranquilizar su conciencia al haber hablado públicamente con alguien de su pecado, olvidando que en primer lugar es una oración dirigida a Dios. Un pastor puede guiar acerca de qué hacer, mostrando lo que es precisamente el arrepentimiento, pero ellos no pueden perdonar pecados. Los pastores no pueden liberar al alma de la condenación. Por eso el salmista dice aquí: ten piedad de mí, oh Dios. Es una oración dirigida a Dios, pero a la vez se constituye en una oración personal, en una oración individual, en una oración particular, porque nadie lo puede hacer por ti. El profeta no lo hizo por David, nadie lo hizo por David, sino más bien el profeta lo llama a que él de manera personal y particular pueda acudir a Dios, porque tan solo en Dios es que podía hallar perdón, podía hallar consuelo y podría hallar paz. El arrepentimiento no es automático, tampoco. Por haber nacido en un hogar con padres cristianos, por haber sido instruido en la fe cristiana, por haber aprendido valores cristianos, o por alguna ceremonia realizada, el arrepentimiento no viene por aquellas cosas. Es algo personal, elevado al trono de Dios, pidiendo entonces lo que en segundo lugar, como segunda característica de la oración de arrepentimiento, David nos expresa aquí en el versículo 1. Ten piedad de mí, oh Dios. Va dirigida a Dios, y en esa petición él pide algo que el hombre no merece. Ten piedad, ten compasión de mí, compadécete de mí, mostrando la humillación con la cual se debe venir delante de Dios.
Y él le pide a Dios que se abstenga, que tenga compasión de él y se abstenga de ese castigo que él merece y se incline a él con bondad, se incline a él con misericordia, se incline a él con gracia. Porque David entendía que la paga del pecado traía consecuencias. La paga del pecado, muerte, dice Romanos. Y todos pecaron, es una realidad universal. Y producto de aquel pecado, el hombre no puede alcanzar la gloria de Dios y está lejos de Dios para siempre. Así que no puede pedir otra cosa, sino que Dios tenga piedad, misericordia. Así que David nos muestra la manera en cómo nos aproximamos a Dios, con humildad, con sencillez de corazón, no confiando en nuestras propias ideas, no confiando en nuestros propios pensamientos acerca del perdón, acerca de cómo somos recibidos por Dios. En absoluto. Él expresa su incapacidad, él expresa su imposibilidad de lograr algo por sí mismo, rogando al Señor, rogando a Dios que Él tenga compasión, tenga piedad de él. Así que en primer lugar la dirigimos a Dios. En segundo lugar, vamos pidiendo algo que no merecemos y pedimos compasión, pedimos que Él pueda entonces inclinarse a nosotros con bondad. Porque en tercer lugar, la oración de arrepentimiento es un reconocimiento de la gravedad de lo que hemos hecho. Versículo 3. Mira las palabras de David aquí. Yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Yo, dice David, yo reconozco mis rebeliones, mi pecado, porque todo eso está siempre delante de mí. Porque el reconocer la gravedad del pecado, en primer lugar, significa que debemos afrontar nuestro propio pecado sin engaño, sin excusas, sin buscar justificarnos por distintos medios. David había olvidado el asunto. Y cuando lo recuerda por medio de la amonestación del profeta, lo primero que él hace es reconocer que él es pecador, es reconocer que es un problema propio. No busca argumentos, no busca excusas, no busca justificarse. Y esto es algo primordial en el arrepentimiento. Porque siempre el hombre trata de justificarse con otras personas, por las situaciones que nos tocó vivir, por los contextos sociales en los cuales crecimos, el contexto político en el cual nos desarrollamos, o tal vez la realidad económica y financiera de la familia, o tal vez los logros académicos, o aquellas negaciones que se nos presentaron en nuestra vida. Muchas veces tratamos de justificarnos en todas estas circunstancias, pero jamás pensamos en que el problema es nuestro propio corazón, que el problema somos nosotros mismos. Y mientras te justifiques, mientras busques excusas y no reconozcas que es grave lo que has hecho producto de tu propio corazón, debo decirte que jamás te has arrepentido de verdad. Porque el arrepentimiento sincero es un reconocimiento de la gravedad de lo que se ha hecho. Mis rebeliones, mi pecado, mi maldad. Es alguien que se ha arrepentido como David, quien dice no tengo excusa. Yo soy pecador. Estas son mis rebeliones. Estos son mis pecados. Es sentirse merecedor del castigo por haber fallado a Dios. Es enfrentarse a la realidad de la vida que hemos tenido. Una vida que, por cierto, nos era muy cómoda. Una vida que disfrutábamos. Una vida que nos era placentera. Una vida sin privaciones. Una vida donde nosotros decidíamos aquello que queríamos y lo que no queríamos. Una vida donde nosotros definíamos aquello que era conveniente de lo que no era conveniente, de lo que era verdad, de lo que era mentira. Una vida que nos tenía ocupados, porque si hay algo que estos tiempos nos permite tener,
es la mente ocupada en muchas de las opciones que ofrece. La entretención, el cine, los amigos, las series, las redes sociales, el internet, los deportes, la familia, todas estas cosas nos mantienen tan ocupados que finalmente no pensamos en la gravedad de lo que hacemos. Ni siquiera pensamos que hay un Dios. Ni siquiera es importante para nosotros. Así que vivimos en indiferencia a las cosas espirituales. O aún rechazando de manera activa las cosas espirituales. Y a David le pasó esto. Después de lo que él hizo, tal vez las cosas del reino lo mantuvieron ocupado. Las cosas del reino le quitaron de su mente este asunto y lo dejó sin tratar y se fue al olvido y no atendió lo que era más importante. Pero cuando fue confrontado por el profeta y cuando fue llevado al arrepentimiento, es lo primero que hace. Luego de orar a Dios, porque la oración va dirigida a Dios, pedir piedad y misericordia, porque él reconoce la gravedad de lo que ha hecho. Y él identifica estas cosas como rebeliones, en primer lugar, una desobediencia voluntaria, imponiendo su propia opinión con respecto a algo. Ya no quiero considerar a Dios, no quiero considerar las normas de Dios. No, yo voy a poner mis propias normas. Así que activamente rechazo, voluntariamente desobedezco todo lo que tenga que ver con Dios e impongo mi propia visión de la vida. Así que estoy en abierta rebelión para con Dios. Hay enemistad para con Dios. En segundo lugar, él dice acerca de su maldad, aquello que está torcido, aquello que está pervertido, aquello que está desviado. Y David reconoce todo esto. En su vida las cosas se habían desviado producto de estas cosas. Estaba torcido, estaba pervertido, así que estaba actuando de acuerdo a su propio criterio y aquellas cosas que le daban placer. Y finalmente lo presenta como pecado. Él había errado al blanco. Estaba apuntando a un blanco y fallaba constantemente. No estaba viviendo en obediencia a Dios. No estaba viviendo para la gloria de Dios, sino finalmente estaba viviendo para sí mismo y su propio placer. Y la idea detrás de todo esto que tiene David es que él no estaba viviendo como debería serlo. Y tal como nosotros, cuando pensamos en esto, debemos reconocer que el hombre por naturaleza no vive como debería hacerlo, porque el hombre está viviendo una vida para la cual no ha sido creado. Y cuando piensas en estas cosas y las examinas y consideras todo esto, mi pregunta es, ¿ves algo de ti en todo esto? ¿Ves tal vez una realidad que no ha sido sinceramente hecha en tu vida? Tal vez nunca has acudido a Dios. Tal vez nunca has pedido piedad delante de Dios y nunca has reconocido la gravedad de esa vida en contra de Dios. Pero esto no es algo trivial, porque si no has hecho estas tres primeras cosas, sin contar lo que viene ahora a continuación, aquello no es una oración de arrepentimiento. Ya dijimos que sin arrepentimiento no hay salvación, no hay perdón de pecados, no hay vida eterna, no hay reconciliación. Porque en cuarto lugar, esa gravedad viene dada por la comprensión de que todo ha sido hecho en contra de Dios. Contra ti, dice el versículo 4, contra ti solo he pecado. ¿No debió haber dicho David que contra Urías había pecado? ¿O contra Betsabé había pecado? David no niega que haya hecho lo malo con estas personas. Pero lo que él nos plantea aquí, que principalmente, primariamente el pecado es hecho en contra de Dios, porque se ha obrado en contra de las normas de Dios. Él había estado con Betsabé, una violación de un mandamiento de Dios. Había asesinado a Urías por situaciones completamente irracionales, y aquello era una violación
de un mandamiento expreso de Dios en su ley moral. Él había obrado en contra, primeramente y primariamente en contra de Dios. Y esa es una diferencia con el remordimiento solamente. Porque el remordimiento es alguien que sabe que ha hecho mal, pero contra una persona solamente. Pero el arrepentimiento es alguien que reconoce que ha hecho lo mal, pero que en primer lugar lo reconoce como algo que ha hecho en contra de Dios. Contra ti, dijo el salmista. Por supuesto había hecho lo malo en contra de Urías. Por supuesto había obrado en contra de Betsabé. Pero principalmente David dice que contra Dios había pecado, había violado sus mandamientos, había ido en contra de las normas santas de Dios. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo, principalmente una vez más, delante de tus ojos. Así que David reconoce aquí, no tengo excusa. Así que, producto de saber que todo lo hecho en contra de Dios, vino un sentimiento de vergüenza por haber deshonrado a Dios, por no haber vivido como debía haber vivido, y más bien haber llevado todo este tiempo un pecado sin confesar. Y eso es algo clave en el arrepentimiento. Vergüenza, tristeza, dolor, lamento, por comprender la gravedad del pecado y cuánto aquello deshonra a Dios, cuánto aquello ofende la santidad de Dios. Hay una aflicción en el alma, hay un dolor profundo en nuestro ser por haber ofendido al Señor, y aquello nos humilla. Aquello nos hace dejar nuestra autojusticia de lado. Y en quinto lugar, una oración de arrepentimiento es confesión de pecado. Mira el versículo número 1 al final. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Versículo 2. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque la oración de arrepentimiento incluye necesariamente confesión de pecado. Es reconocer que en primer lugar todo lo que hacemos es producto de que nuestro corazón está contaminado y es esclavo del pecado. Finalmente, todo lo que hacemos lo hacemos producto de que nuestro corazón es una fábrica de todas aquellas cosas. Así que confesamos nuestra propia realidad pecaminosa. Confesamos que el problema somos nosotros, porque es nuestra naturaleza que está inclinada al mal, es nuestra naturaleza que está en enemistad contra Dios. Y él lo dice el versículo 5, he aquí en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Así que es confesar que todos los pecados son producto de un corazón apartado de Dios, que vive para su propio beneficio, que todo lo que hace lo hace para lograr un placer, ya sea en ámbitos laborales, ámbitos familiares, ámbitos amorosos, en cualquier ámbito, todo lo que se hace finalmente es para lograr un placer personal y de aquellos que me rodean. Que desde el nacimiento hay una inclinación a la maldad, que con el paso de los años se ha de manifestar de distintas maneras. Por ejemplo, la desobediencia, la rebeldía, ese deseo de vivir autónomos de la autoridad, ese deseo que aún los infantes tienen en la medida que pasan los meses y los años, cómo desafían la autoridad de sus padres, y donde no hay disciplina, aquello crece como la espuma, aquello se desarrolla de una manera tremenda. Así que se manifiesta por medio de la desobediencia, por medio de la maldad, por medio de una vida para una satisfacción propia. Y todo aquello es un problema del corazón, no es algo externo. No son mis contextos, no son donde crecí, no son los amigos que tuve,
no son las compañías. Todas aquellas cosas simplemente lo que hacen es potenciar lo que hay ya en el corazón. No es que aquellas cosas produzcan un corazón malo, sino que ese corazón malo lleva actitudes que son potenciadas por medio de las cosas externas. Así que buscamos imponer nuestra propia opinión con respecto a algo y no consideramos a Dios. Nos alejamos de Dios por completo, por naturaleza. Aquello ocurre. No queremos considerarle. Apagamos ese instinto natural de un creador y abiertamente estamos en rebelión contra Él. Preferimos lo que es desviado. Preferimos aquello que es torcido. Preferimos vivir errando al blanco, buscando nuestro propio propósito en esta vida, buscando nuestros propios objetivos y alejándonos por completo del propósito para el cual fuimos creados. Entonces David confiesa todas estas cosas delante de Dios. Soy yo el problema. Esta es mi naturaleza, esto es mi corazón, ha sido afectado por la caída. Y entonces pide que borre sus rebeliones, que borre su maldad y que borre su pecado. Así que la confesión incluye enumerar los pecados a Dios. Es decir, este soy yo. Esta es mi vida. Esto es lo que yo he hecho. Ese es mi orgullo, mis mentiras, mis engaños, mis malas palabras, mi envidia, mi inclinación perversa, mis desobediencias. Todo lo que he hecho durante mi vida, aquí está. Los enumero delante de Dios. Y estoy seguro que no te vas a acordar de todas las rebeliones, maldades y pecados que has cometido. Porque son infinitos, son muchos. Cada segundo de tu vida ha sido una vida de rebelión, de maldad y de pecado. Pero debes esforzarte en confesar tu pecado al Señor. Tal vez, en primer lugar, aquellos que son recurrentes o que fueron recurrentes en tu vida. Esto es lo que constantemente hacía. Esto eran las cosas que amaba y que llenaban mi corazón. Aquí está, uno tras otro. Y te vas a dar cuenta como que fuera un largo papel donde van sumándose uno tras otro. Y tal vez cosas que ni recordabas. Otros que tal vez los vas a agrupar por familias de pecado. Los vas a agrupar bajo un pecado mayor. Pero más allá de estas cosas, debes reconocer que sin confesar tus pecados particulares a Dios, no va a haber una verdadera oración de arrepentimiento. Así que enumeras tus pecados a Dios. En segundo lugar, confiesas que todo esto te hace merecedor del castigo eterno. Esa es mi condición. Y he entendido que lo he hecho en contra tuya. He comprendido que te ofende y te deshonra delante de los hombres. Y que todo aquello merece el castigo. Todo aquello merece la condenación. Así que tú confiesas que eres merecedor de todo esto. Y en la medida que tú confiesas todo esto, también ahora confías que Cristo pagó por todos y cada uno de ellos. Tú dices, este era mi orgullo, pero también recuerdas todo lo que Cristo hizo en la cruz para pagar por ese pecado de orgullo. Señor, esta es mi mentira, pero en la medida que los confiesas, también confías en que Cristo en la cruz pagó por ese pecado. El engaño, las palabras deshonestas, todo aquello que era parte de tu vida, tú lo confiesas y también en la medida que lo haces, confías en que Cristo pagó por cada uno de ellos en la cruz del Calvario. Y ahora también la confesión incluye un deseo de un nuevo corazón, un deseo de una nueva vida. Y de hecho el salmista lo expresa aquí en el verso 10. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, corazón recto. Ese nuevo corazón que tú no puedes darte a ti mismo. Ese corazón que no puedes generar por las buenas obras. No es algo que puedas merecer. Es algo que Dios puede darte. Entonces tú acudes también en la confesión y dices, Señor, confieso todo esto. No puedo darme un nuevo corazón. Por favor, ruego que puedas
dármelo. Esa confesión sincera de pecados es un reconocimiento al fin y al cabo de que tú no puedes salvarte a ti mismo, por esos pecados que confiesas, por esa condenación que tú mereces y por esa nueva vida que tú no puedes darte a ti mismo. Pero la confesión también es la realidad de que necesitamos a alguien que sea nuestro reemplazante, nuestro sustituto, pero debe ser alguien que no sea pecador como nosotros, que no haya hecho lo malo como nosotros, que no haya maldad, engaño en él, no haya mentira. Es alguien que sea justo y que producto de aquella justicia pueda obrar en nuestro favor. Producto de aquella vida de obediencia pueda ser nuestro sustituto. Así que aquello significa confiar en Cristo, la segunda persona de la Santísima Trinidad, que siendo Dios no escatimó aquello como cosa que aferrarse, no lo usó como excusa, sino que Él tomó una naturaleza humana, vivió una vida perfecta, en obediencia total, completa a Dios, pero luego fue a la cruz del Calvario. Fue a pagar por nuestro pecado. Fue a pagar por las consecuencias de nuestra rebelión, las consecuencias de nuestra maldad, las consecuencias de nuestro pecado. Y dice Pablo en 2 de Corintios, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros ahora, aquellos que vienen en arrepentimiento delante de Dios y confían en Cristo para salvación, nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Permíteme presentarte un pequeño resumen de todo lo que he dicho en esta tarde. Debes detenerte y afrontar los hechos. El profeta nos llama a razonar con Dios. Venid y estemos a cuenta. Venid, detente, piensa en estas cosas. Considera la eternidad, considera la espiritual, considera tu propia vida. Detente y afronta los hechos que son puestos delante de ti. Reconoce que has hecho lo malo delante de Dios. Has pecado delante de Dios. Has desobedecido sus normas santas. Así que como lo has hecho en contra de Él y entiendes que aquello le ofende al extremo que nosotros estamos condenados por la eternidad, tú te diriges a Él y le dices: Dios mío, ten piedad, ten compasión, ten misericordia de mí. Extiende tu gracia hacia mí que soy pecador, que merezco el castigo por mi pecado. Pero aquí está mi vida, confieso mi pecado. Esto es lo que soy, esto es lo que he hecho, estas son las cosas que han dominado mi corazón. Te pido que me perdones. Ten piedad de mí, ten misericordia de mí. Perdona todo esto. Dame una nueva vida. Y confío que Cristo y por medio de Él es que puedo alcanzar todas estas cosas. Y la Biblia dice que Él responde la oración sincera, la oración humilde, la oración de un pecador arrepentido. Queridos amigos, para aquel que se arrepiente de corazón, para aquel que se arrepiente de manera real y verdadera y confía en Cristo como el único que puede darle comunión con Dios y por quien puede recibir perdón de pecados, hay perdón, hay reconciliación, hay esperanza, hay libertad de la condenación, hay nueva vida, hay paz, hay dicha eterna, hay felicidad que no podemos expresar con palabras, hay esperanza, hay un sinfín de hermosos beneficios que vienen. Aquellos que se arrepienten, aquellos que se aproximan, confiando en Cristo, diciéndole a nuestro Dios: ten piedad de mí, ten misericordia de mí, soy pecador, no merezco tu perdón. Pero yo me aferro a la cruz de Cristo con amor. Yo me aferro a lo único que me puede dar comunión y reconciliación con Dios. Búscale. Pídele al Señor que te haga entender estas cosas. No de manera superficial, no de manera errada, pensando que hay caminos alternativos, pensando que puedes de otra manera lograr el perdón de Dios. Pídele que te haga entender esto de manera real, de manera profunda y sincera. Y el que a Él viene, Él no le echa fuera. Que el Señor nos ayude a todos.